Este día les hablaremos acerca de la clasificación de actividades económicas de El Salvador, base CIU 4, del Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censo. Para la materia de aprovechamiento industrial de recursos naturales de la Universidad de El Salvador. El tema se presenta por Erika Vanessa Figueroa Pujirre, Alberto Rodrigo Jiménez Galdames, Rosa Yamilet Medina Herrera y Glenda Beatriz Molina Quintanilla. Para que los organismos públicos o privados de un país puedan llevar a cabo sus diferentes operaciones estadísticas, es necesario que trabajen bajo estándares internacionales. El desarrollo de la actividad estadística nacional y su relación con el ámbito internacional motiva el mejoramiento de la calidad de los recursos estadísticos que se manejan, utilizando para ello las herramientas creadas para tal efecto. Los clasificadores económicos se constituyen en una herramienta fundamental en la compilación de datos y ante la necesidad de construir un sistema de clasificación uniforme e integrado en el país que permita comparar nacional e internacionalmente la información estadística. La evolución de las actividades económicas ha incrementado la necesidad de revisar y armonizar los diferentes clasificadores. Este es el fundamento por el cual la Organización de las Naciones Unidas ha llevado a cabo una serie de revisiones de estos, con los respectivos cambios y modificaciones que estos representan. La versión original de la CIU fue propuesta por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y aprobada en 1948. La segunda revisión se publicó en el año de 1968 como Revisión 2 y fue adaptada para El Salvador en 1970. La tercera revisión del CIU fue examinada y aprobada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en febrero de 1989. Esta revisión fue adoptada en El Salvador en 2003 y se utilizó por primera vez en el levantamiento de los séptimos censos económicos ejecutados en 2005. En su 30ª sesión en el año de 1999, la Comisión de Estadística acordó que el CIU debería ser revisado cada 5 años, para lo cual se plantearon los siguientes argumentos: conservar la relevancia de las clasificaciones, evitar rupturas importantes en la serie de tiempo, reflejar los cambios tecnológicos, reflejar los cambios en la organización económica, responder a la permanente demanda de información, lograr una mayor comparabilidad o convergencia entre diferentes clasificadoras, lograr una mejor comparabilidad estadística entre países. La cuarta revisión se publicó en marzo de 2006 como una revisión preliminar. El Salvador la adoptó en 2007, aún siendo una versión preliminar. La cuarta revisión, ya actualizada y adaptada, es la que actualmente se utiliza en la institución y se presenta en este documento como la clasificación de actividades económicas de El Salvador. Principios básicos de la clasificación. Propósito y naturaleza de la clasificación. Dado que no todas las actividades económicas pueden considerarse de igual manera, es necesario agruparse y clasificarse dependiendo de sus características para su correcto análisis estadístico. Pero, ¿qué es una clasificación? Es el sistema lingüístico que se utiliza para comunicar y procesar estadísticamente los fenómenos de que se trata y permiten dividir el universo de datos estadísticos en categorías lo más homogéneas posible respecto a las características que son objeto de las estadísticas en cuestión. ¿Cuál es la finalidad y propósito principal de la CIU? La finalidad es establecer una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas y su propósito es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. El grado de detalle de las actividades económicas necesarios para clasificarse depende de los países, ya que
las peculiaridades geográficas e históricas y las diferencias en el grado de desarrollo industrial y en la organización de las actividades económicas dan lugar a diferencias en el grado de detalle, con las que los distintos países consideran necesario o viable clasificar los datos. En general, el nivel de detalle que se requiere para hacer comparaciones internacionales entre los datos será mucho menor que el necesario para los análisis nacionales. ¿Cuáles son los alcances de la clasificación industrial internacional uniforme? Este abarca a todas las actividades económicas, las cuales naturalmente les llamamos productivas, es decir, aquellas que producen bienes y servicios. Mientras que para el sistema de clasificación nacional, la CIUU es muy importante, ya que nos ayuda a la identificación de las actividades en los registros de las empresas. Adicionalmente, ha surgido la necesidad de clasificar unidades auxiliares y oficinas corporativas, según su propia actividad económica. Un alcance ampliado de la CIUU es dentro de las actividades económicas, ya que puede ser utilizada para producir estadísticas por tipo de actividad, tanto para las empresas como para los establecimientos. De la clasificación de actividades económicas para El Salvador. La estructura del clasificador está definida como un sistema de 6 categorías o niveles jerárquicos: sección, división, grupo, clase, subclase y código. Las primeras 5 categorías son equivalentes a la clasificación según la revisión cuarta, y la última categoría, denominada código, es la utilizada para clasificar a los agentes económicos a fin de reflejar adecuadamente la gama de actividades nacionales. Tenemos la sección, que es la que agrupa la información estadística correspondiente a un sector de la economía, con características homogéneas. Su notación se realiza a través de códigos alfabéticos de un carácter, como por ejemplo tenemos a la letra A, que significa agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Tenemos la división, que agrupa actividades pertenecientes a un mismo sector económico con mayor grado de homogeneidad, teniendo en cuenta la especialidad de las actividades económicas que se desarrollan, las características y el uso de los bienes producidos y los servicios prestados, los insumos, el proceso y la tecnología de producción utilizada. Su notación corresponde a los 2 primeros dígitos. Por ejemplo, tenemos 01 y que se relaciona con producción agrícola, pecuaria, caza y actividades de servicios conexos. Seguimos con el grupo, que clasifica las categorías de actividades organizadas en una división de manera más especializada y homogénea. Se denota por 3 dígitos, de los cuales los 2 primeros corresponden a la división y el último identifica el tipo de grupo. Por ejemplo, tenemos aquí la producción de cultivos estacionales. La siguiente categoría corresponde a la clase, que es la que clasifica las características específicas de una actividad, y su notación corresponde a 4 dígitos, de los cuales los primeros 2 identifican la división, el tercero el grupo y el último a la clase misma. En este caso tenemos como por ejemplo el cultivo de cereales excepto el arroz, plantas leguminosas y semillas oleaginosas. Ahora seguimos con la subclase, la categoría más detallada que clasifica las características más específicas de una actividad. Su notación corresponde a 5 dígitos, de los cuales los 2 primeros identifican la división, el tercero el grupo, el cuarto la clase y el último a la subclase misma. En este caso tenemos como por ejemplo el cultivo de cereales excepto arroz y para forraje. Y como último punto tenemos a el código. En este caso da la categoría más detallada que clasifica características muy específicas de una actividad. Su notación corresponde a 7 dígitos, de los cuales los 2 primeros identifican la división,
el tercero el grupo, el cuarto la clase, el quinto la subclase y los dos últimos al código mismo. En este caso tenemos como por ejemplo al cultivo del maíz.